Perdón, me había olvidado de comenzar a grabar, porque así después la charla la subimos también a LinkedIn. De vuelta, bueno, soy Gabriel Rodríguez Garrido, director ejecutivo del IPA, del Instituto Petroquímico Argentino, y bueno, y estamos dando distintas charlas de actualización que nos parecen muy importantes para la industria. La verdad que en este caso esta charla es más amplia que la industria petroquímica en sí, creo que sirve para todos los rubros y justamente un tema muy de actualidad, esto de volver a la operación en esta nueva normalidad. Así que, si les parece, como reglas generales, coloquen todos en silenciar, si no, yo también tengo la posibilidad de hacerlo porque soy el organizador. Les voy a pedir que a medida que transcurra la presentación, pueden escribirme ahí en el chat las preguntas y hacia el final vamos a hacer ahí un intercambio de preguntas y respuestas. Así que sin más le doy la palabra a nuestra expositora de hoy, a Débora Lanfranchi. Ella se va a presentar por sí sola y bueno, y adelante con la charla. Muchas gracias, Débora. No, Gaby, gracias a vos. Bueno, yo voy poniendo, mientras tanto, la presentación. Aguarden unos minutos, unos segundos, que arrancamos. Más que lo practicamos, siempre puede haber alguna falla, pero bueno, un segundo, ahí Débora se desconectó y se vuelve a conectar, ¿sí? Como le decía, cuando vaya transcurriendo la presentación, todas las preguntas que se les vayan ocurriendo, si les parece, me la envían ahí por el chat y yo después oficio de preguntador y bueno, en tal caso luego abriremos micrófono. No somos tantos, creo que se puede manejar. Un minuto que Débora se está reconectando. Ahí estoy de nuevo. Perfecto. Bueno, vamos directamente, segundo slide. Ahí está. ¿Se ve? Perfecto. Ok, bueno. Presentación. ¿Llegué a presentarme o no se escuchó tampoco eso? No se escuchó, bueno. Bueno, les cuento entonces. Soy Débora Lanfranchi, soy ingeniera química, soy especialista en seguridad y medio ambiente desde hace 20 y pico de años. Me he desarrollado en empresas multinacionales como referente de seguridad y medio ambiente en cargos regionales hasta el año pasado, que decidí, bueno, empezar mi camino como consultora y tengo mi propia consultora que se llama Restiliere. La idea hoy era charlar con ustedes un poco de esta vuelta a esa nueva normalidad que tanto se habla, ¿no? Y presentarles un framework de 3 ejes de acción, que así lo veo yo, lo considero como correcto e idóneo para volver a la normalidad. En principio, refrescar qué es el COVID-19, porque vamos a hablar bastante de eso, ¿no? Bueno, el COVID-19 es una enfermedad que está originada por un virus nuevo de la familia del coronavirus, o de los coronavirus. ¿Cómo se transmite? Se transmite de persona a persona a través de las microgotas que se exhalan por la nariz o por la boca en un estornudo o mientras charlamos, y también esas microgotas que quedan en la superficie donde nosotros después vamos a poner nuestras manos, nuestros pies, nuestro calzado. Es decir, que perdura, ese virus latente perdura en las superficies donde nosotros estamos caminando y donde estamos tocando.
Después van a ver por qué es importante esto. Generalmente yo todas las presentaciones las introduzco de la misma manera, recordando muy brevemente y muy rápidamente, muy fácilmente qué es el COVID, qué es el coronavirus, sin entrar en muchos detalles, y cómo se contagia. ¿Por qué? Porque es parte del framework que más tarde les voy a comentar. También contarles de esta tan proyectada curva, ¿no?, que todo el mundo habla. ¿Qué significa esta curva y qué significa lo que es distancia social y la cuarentena que estamos llevando adelante y que tanto nos está costando desde todo punto de vista? Tiene que ver con la acción que puede tener el sistema de salud frente a la cantidad de enfermos por coronavirus u otras enfermedades que requieran asistencia respiratoria podamos tener en un mismo momento. Entonces, específicamente lo que estamos haciendo con el distanciamiento social y con la cuarentena, básicamente es, como muestra acá la figura, simplemente aplanar la curva. Es decir, que la mayor cantidad de casos se den lo más distanciado posible en el tiempo. O sea, no tener un pico, sino tener una curva aplanada y bien alargada. ¿Para qué? Para que el sistema de salud pueda responder a cada uno de esos enfermos que van a llegar en los distintos momentos de la estacionalidad, ¿sí? Bueno, ¿en qué se basa el framework que yo les voy a proponer? Se basa específicamente en el modelo de causalidad que los especialistas en seguridad conocemos bastante, ¿no? Tiene que ver específicamente con que toda causa tiene un efecto, y si nosotros analizamos las causas raíces y somos bien concisos, bien eficaces en erradicar al menos una de esas causas, vamos a erradicar el efecto potencial. ¿Qué quiero decir con esto? Este es el modelo que también podría ser el modelo del dominó, que por ahí la mayoría lo conoce, el modelo de la causalidad del dominó. Esto tiene que ver con el modelo del queso suizo, le dicen, ¿no?, que es el queso que tiene agujeritos, y si ponemos todas las fetas en línea, si los agujeritos, bueno, en este caso el virus es el que va a penetrar, o en el caso de un accidente va a ocurrir un accidente o un incidente, etcétera, ¿no? Entonces, de este lado yo veo nuestras caritas, pero tendría que aparecer un ciclo de Deming, de la mejora continua, y tiene que ver específicamente con la planificación de lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo chequeamos lo que estamos haciendo y cómo actuamos en consecuencia, o sea, las acciones remediales. Nosotros lo que sabemos es que este virus no tiene cura por el momento. No tiene cura y no tiene una vacuna que lo controle y lo prevenga. Entonces, la primera rebanada de ese queso suizo, o la primera ficha de dominó, ya no la podríamos estar sacando. Entonces, tenemos que empezar a trabajar con lo que sí podemos hacer, que tiene que ver con la concientización, tiene que ver con la distancia social, que nosotros todos podemos ejecutarla, limpieza, sanitización, desinfección, utilización correcta de los elementos de protección personal, y en caso de que lamentablemente todo eso falle, indefectiblemente va a haber gente, como de hecho ya está pasando, que se termine contagiando, y en un porcentaje muy pequeño de la curva, termina en fatalidades. Porque por lo que se está investigando, y esto ustedes saben que está en desarrollo porque los científicos están empezando a conocer y a entender cómo se maneja este virus, es muy contagioso, pero no es tan letal como por ahí sí otros virus. Entonces, lo último que estaría aconteciendo es poner en funcionamiento un plan de respuesta ante emergencias, que también está dentro del protocolo, del framework que yo les voy a comentar. Esto también es muy conocido para todas las personas que trabajan en seguridad, ¿no?, que se llama la jerarquía de controles.
Cuanto más amplia es la pirámide, en este caso es una pirámide invertida, cuanto más amplia es la pirámide, mayor es la efectividad del control que estamos haciendo. Entonces, en primer lugar, desde lo que es seguridad, higiene y salud, lo primero que tenemos que buscar es la eliminación del riesgo. En este caso, ¿en qué radica la eliminación del riesgo? En principio radica en la vacunación. Una vez que tengamos la vacuna y esa vacuna sea masiva, como otros virus u otras enfermedades, como por ejemplo el sarampión, que hemos logrado erradicar, a veces hay algún brote que otro, pero podemos decir que está erradicado. Bueno, va a pasar lo mismo dentro de algunos años con respecto al COVID-19, a la enfermedad del COVID-19. Buenas tardes, disculpe la hora. Hola, hola, adelante. Pero ¿qué pasa entonces si por lo pronto no tenemos la eliminación desde el punto de vista de la vacunación? Bueno, tenemos que trabajar con lo que tiene que ver con la eliminación desde el punto de vista del virus en contacto con la población. Otro mecanismo es la sustitución de los riesgos, acá hablando de riesgos en su conjunto o genéricamente. La sustitución tiene que ver con cambiar un riesgo alto por un riesgo de menor jerarquía y manejable o controlable por la organización o por la persona en su defecto. Si no podemos lograr la sustitución, trabajar con lo que se llaman controles de ingeniería. Los controles de ingeniería son las famosas guardas, barreras, protecciones, cosas que nosotros podemos colocar entre la línea de fuego y la persona que está en riesgo o que está expuesta a determinado riesgo. Si no podemos colocar un control de ingeniería, trabajamos con lo que se denominan controles administrativos. Los controles administrativos están dentro de lo que son los sistemas de gestión de seguridad y salud y tienen que ver con procedimientos, con normas, con cumplimientos, con auditorías, con todo lo que desde la administración del control del sistema de gestión se puede hacer. Y por último, pero no menos importante, y mucho menos ahora, eso después lo vamos a ver un poquito más, están los elementos de protección personal. En este caso, o sea, ¿qué quiero decir con esta pirámide de jerarquía de controles? Que en una situación normal y corriente, ante un riesgo dado, no debemos darle en primera instancia el elemento de protección personal a la persona. Lo que tenemos que hacer, y lo vamos a ver después, es un análisis de riesgo para ver cómo, en principio, podemos eliminar ese riesgo, si es posible. Si no es posible, sustituirlo, si no, aplicar controles de ingeniería, administrativos, y en última instancia, o como complemento, el elemento de protección personal. Esta situación biológica es un poco diferente, ¿sí? Porque, bueno, ya partimos de que la eliminación no tenemos, en este momento, la eliminación hablando de la vacuna, se trabaja, bueno, sustitución no se puede sustituir el riesgo biológico por otro, lo que sí se trabaja es en todo lo que tiene que ver con controles de ingeniería, controles administrativos y sí los elementos de protección personal, que en este caso toman una preponderancia mucho más principal que en otros casos, ¿no? que cuando es un elemento de protección personal común y corriente. Hablando muy brevemente y sin entrar en muchos detalles, pero para que el que después necesite lo podemos ampliar, sobre el marco legal argentino. Bueno, ustedes saben que en los primeros días de marzo surge la resolución 135, que habla del famoso protocolo de higiene y salud en el trabajo, que es un protocolo de carácter obligatorio y que se atiene que hacer la comunicación internamente y a través de las asociaciones sindicales. O sea, quien tiene comité mixto, que en Provincia de Buenos Aires, bueno, es obligatorio, como saben, se trabaja con el comité mixto para hacer la presentación y la comunicación de este protocolo ante los trabajadores y ante las autoridades de aplicación y obviamente ante el sindicato.
Luego surgen otras disposiciones que son más instrucciones, cartelería, visuales, específicamente de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que son específicamente la resolución 29 y los anexos, y después para tareas específicas como telecomunicaciones, energía eléctrica, y un apartado específico sobre la colocación y retiro de la protección respiratoria. Esto específicamente para lo que eran en su momento los trabajadores exceptuados y trabajadores de la salud. De más está decir que, si bien ustedes saben que esto es de cumplimiento obligatorio, porque forma parte del marco legal de seguridad y salud ocupacional, no deja de lado el marco regulatorio que venía existiendo, y ese marco regulatorio, todo el anterior aparato regulatorio, es de cumplimiento tan obligatorio como este. Es decir, esto se suma a todo lo que ya veníamos cumpliendo en materia laboral y de seguridad e higiene. Luego sale el decreto 365, donde se considera a la enfermedad del COVID-19 como enfermedad profesional para los trabajadores expuestos. Esto hay que tenerlo bien en claro, porque no es que cualquiera puede decir, bueno, tengo COVID-19 y es una enfermedad profesional, la RT tiene que responder, sino que es para los trabajadores que en su momento, y luego con los diferentes decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo, se fueron anexando y se fueron ampliando, pero son para las las personas que están dentro del listado de personal prioritario y que están trabajando. Por eso es tan importante que la RT extienda un comunicado formal de las personas que están haciendo home office, y que digan que el domicilio de trabajo es el domicilio físico de la persona. Hay que hacer un listado, presentarlo, rubricarlo ante las ART, para que esto tenga validez. Luego sale el decreto 255, que es obligatorio absolutamente para todos, no únicamente para los trabajadores que están ejerciendo su trabajo diario, sino que todos tenemos que utilizar tapabocas durante el traslado y permanencia en lugares públicos y privados. Y por último, y hace 15 días aproximadamente, sale la resolución 151 del gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde extiende un modelo específico de protocolo. Si bien el protocolo es el que extiende la resolución 135, la 151 arma un modelo de protocolo que las empresas que están instaladas en la provincia de Buenos Aires tienen que cumplir. Así como salió en la 151 de Buenos Aires, hay otros protocolos de cumplimiento, modelos de protocolo de cumplimiento obligatorio en otras provincias, inclusive en municipalidades. Entonces, bueno, cada cual tendrá que ver dónde está instalado la fábrica o el establecimiento, y cumplir con la legislación municipal de su distrito. Entonces, el framework que yo les quería proponer para comenzar a transitar esta nueva realidad, que así es como se llama en los diferentes ámbitos de aplicación, tiene que ver con educación y entrenamiento. Por eso yo les decía que era importante al principio siempre hablar muy rápido y muy fácil, recordar permanentemente qué es el COVID-19, qué es un coronavirus, cómo se contagia y cómo podemos prevenirlo. Hablar sobre la distancia social, porque es algo que podemos manejar nosotros. Dar algunas indicaciones para el ingreso a los sectores de trabajo, y hablar sobre la disciplina, que esto es algo que a medida que la cuarentena se va extendiendo, cada vez nos cuesta más mantener y tener en pie. ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos contra qué estamos luchando, a qué nos estamos enfrentando. Y luego hablar sobre sanitización, desinfección y limpieza, que es algo que ha venido para quedarse. Si bien, bueno, hay muchas industrias ya por el tipo de
de protocolos que utilizaban o sí, de servicios que tenían, la limpieza, la higiene y la sanitización, que es diferente a la desinfección, pero a veces se utilizan de la misma manera. La sanitización era algo que se usaba a gran escala y con protocolos muy estrictos, sobre todo aquellas que, por ejemplo, trabajan con alimentos. Esto es algo que ha venido para quedarse en todos los ámbitos, inclusive y reforzando mucho lo que tiene que ver con la higiene hogareña. Yo les había hablado del análisis de riesgo, ¿sí? Un análisis de riesgo muy sencillo, donde yo veo la cantidad de contactos contra el impacto en cantidad de gente que puedo tener en un ambiente específico de trabajo, y voy a ver qué tipo de acciones voy a ir desarrollando y teniendo en cuenta, ¿sí? Tal vez puede ser, desde ya que capacitación y concientización es a todos, pero tal vez una persona que está en un front desk o en una guardia o en una recepción va a tener mayor interacción probablemente con gente que venga de afuera y tal vez con un riesgo mayor a tener algún tipo de contagio o de exposición, va a tener que tener un poco más de información, un poco más de profundidad o calidad de información que tal vez una persona que esté aislada o esté trabajando en home office, pero que también necesita de cualquier forma tener acceso a información de calidad. Y acá un paréntesis con lo que tiene que ver con información de calidad. Hay muchísima información que está circulando en todos los medios habidos y por haber. Y hay muchas cosas que se están utilizando aún sin estar aprobadas. Por ejemplo, las duchas fitosanitarias o túneles fitosanitarios o cabinas de desinfección. Bueno, todo eso se ha alargado el mercado masivamente a venderlas y a proveerlas, y muy llamativamente, o por lo menos a mí me llama mucho la atención, que hay muchísima gente, muchísimas empresas, inclusive comercios, etcétera, que compran este tipo de aparatos y están trabajando con estas duchas o con estas cabinas sin tener la aprobación de entes regulatorios nacionales. ¿Por qué? Porque son productos que están probados para lo que es superficies de contacto, o de hecho no está testeado que esto sea realmente efectivo, con lo cual revisen bien, hablen con los profesionales de seguridad e higiene, tengan un análisis de riesgo documentado, las acciones que toman, los elementos de protección personal que ustedes dan, las capacitaciones que hacen, tengan todo documentado, porque sin dudas esto recién está empezando y todos estamos aprendiendo. Pero bueno, hay legislación que dice qué cosas se pueden usar y qué cosas no se pueden usar, y obviamente que de ninguna manera se puede utilizar algo que no esté aprobado por las entidades gubernamentales para utilizar en otras circunstancias que no sean para las cuales esa cosa o esa sustancia o ese mecanismo fue desarrollado y testeado y aprobado. Educación. La educación y las formas de comunicación tienen que ser abundantes. La superintendencia, las ART han sacado pósters que son de exhibición obligatoria. Eso lo pueden descargar de internet, lo pueden imprimir en una impresora común y corriente. Si no lo encuentran, porque a veces se complica buscar la información, después lo pueden pedir al mail del IPA o me lo pueden pedir a mí directamente, se lo mandamos para que lo impriman. Pero tengan mucha cartelería, mucha información a través, pueden hacer videos de WhatsApp, pueden hacer comunicaciones, webinars, emails, diálogos diarios. Las charlas de 5 minutos de seguridad sirven muchísimo para esto. Las one point lessons, que son las lecciones de un punto, que son en una hoja, hablar en la entrada del turno o al pie de la línea de un punto específico. Todo el mundo firma que recibió la comunicación, que recibió la charla, pero todos los días tienen que estar refrescando los 3 puntos que yo les comenté al principio: qué es el COVID, cómo se previene,
cómo cuidarse, cómo se propaga. Manipulación. Dentro de lo que es la capacitación, tener muy en claro y comentar, sobre todo el segundo punto, que es la correcta colocación de los elementos de protección personal, el correcto retiro y la correcta disposición. Hoy en día, todos los elementos de protección... ¿Alguna pregunta? No. Todos los elementos de protección personal son susceptibles de ser un material o un residuo patogénico o patológico según en provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo se dispone? Bueno, tratar de tocar lo menos posible. Hago esto porque el elemento de protección personal que utilizamos todo es el tapabocas. Entonces, retirar el tapabocas de las solapitas de atrás, de las que van atrás de las orejas, rociarlo con alcohol, agua lavandina, lo que tenemos a mano, y disponerlo, cerrar la bolsa y sacarlo al lugar donde tenemos la disposición de residuos en caso de que sea nuestros establecimientos, o en nuestra casa también tener un lugar específico donde disponer o tener una correcta disposición de estos residuos. Cuando se retira la bolsa, en casa también, sanitizar la bolsa, desinfectarla y colocarla en el recipiente que se dispone la basura lejos o afuera de lo que serían las áreas productivas o de oficinas. Distancia social. Esto también tenerlo muy en cuenta. La distancia social en Argentina legalmente es 2 metros. Al principio la Superintendencia y Provincia de Buenos Aires también hablaban de 1,5 metros, bueno, no quedaba muy claro y en algunos lugares quedó inclusive el 1,5 metros, pero hoy está aceptado y la distancia legal es de 2 metros. Eso para tenerlo en claro y que la cartelería sea adecuada a lo que hoy la legislación pide, que son los 2 metros de distancia entre personas, aún con tapabocas. En la entrada, tenemos que chequear de alguna manera los síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Tener una especie, como figura en esta carpa, aquí, una declaración jurada de que la gente está entrando sin síntomas. En este caso es una pistola, entiendo que es láser esto, donde aquí abajo está para disparar el gatillo y de alguna manera autotomarse la temperatura, si bien el lector está del otro lado, pero la persona no tiene intercambio con el visitante o la persona que está ingresando, y si no, sí disponer, esto es un enfermero o enfermera, disponer la medición de temperatura. También hay unas cámaras termográficas que la persona va pasando y va midiendo la temperatura sin que la guardia o la persona de recepción esté en contacto permanente con quien está entrando. Pero de alguna manera tenemos que tener un tracking de que quien está entrando libre de síntomas, pero podemos hacer una trazabilidad de quién es esa persona, a qué hora entró, si es empleado, si es visita, quién vino a ver, con quién estuvo, en dónde trabaja. ¿Por qué? Porque llegado el caso de que se presente algún síntoma o alguna sospecha de algún positivo, es necesario rastrear a las personas de cercanía. Entonces, esto es sumamente importante para tener en cuenta. Distancia social. Esto es un comedor. Por ejemplo, lo que tenemos que hacer es, en caso de que no podamos mantener la distancia social, trabajar al 50% de la dotación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el caso de un comedor, aumentar los turnos de comida. Ponerlos enfrentados en zigzag, ¿para qué? Para que justamente no estén frente a frente y que esa distancia social sea menor a los 2 metros. Bueno, esto tiene que ver con lo que le decía, lo de turnos de comida. Y en todos lados que tengamos que hacer una cola, por ejemplo, para esperar a entrar a un comedor o para esperar a entrar a un banco, a una oficina o lo que sea, indicar en el piso los 2 metros de distancia que la persona tiene que mantener. En caso, esto es una línea de producción, en caso de que no podamos mantener distancia social, porque los puestos de trabajo están enfrentados en este caso, poner los separadores físicos, los controles de ingeniería que hablábamos al principio. Mi recomendación es que no sean acanalados. ¿Por qué? Porque
todo lo que es acanalado, todo lo que tiene pliegues, eso aumenta la superficie de contacto y el virus se puede depositar ahí adentro y es mucho más difícil higienizar o limpiarlo, sanitizarlo, desinfectarlo de una manera rápida. Entonces, todo cuanto más liso, mejor. Y vamos a hablar de la desinfección y la sanitización, ¿sí? Que es sumamente importante. Y acá, bueno, muy contenta, les quiero comentar que Resiliere, a través de 20 años de experiencia en lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo y a través de 20 años de consultoría, se une con Diranza, que es una empresa química que tiene más de 40 y pico de años de trayectoria, tanto en Argentina como en el mundo, y a través de una tecnología innovadora, que ahora les voy a comentar, presentan Resiliere Bio, que es tecnología innovadora en bioseguridad. ¿Cuál es la forma de trabajo de Resiliere Bio? Es un poco lo que les fui contando. Tiene que ver con un diagnóstico inicial, con la sensibilización general al personal, la enseñanza y conocimiento específicos de todo lo que les estuve contando, un análisis de riesgo, a través de un producto completamente revolucionario y de innovación fenomenal en el mercado, y luego obviamente haciendo auditorías de cumplimiento, ¿no? Porque, como habíamos hablado antes, el ciclo de Deming tiene que ver con la última burbuja, que es el ACT, que tiene que ver con hacer lo que las auditorías nos dieron. Esas auditorías nos van a dar grado de cumplimiento y cómo poder modificarlo para que ese ciclo sea el ciclo de la mejora continua. Bueno, esa molécula de desinfectante que les quiero comentar es una molécula que se llama PHMG. Es un polímero catiónico, es un cloruro de polihexametilguanidina, que trabaja sobre la membrana externa del virus, en este caso del virus de la familia del corona, que tiene esa membrana, que es negativa. Este polímero es catiónico, tiene cargas muy fuertes positivas, y lo que hace, esto es muy sencillo, no tiene muchos más pasos, pero se lo muestro en 2 pasos nada más, es desnaturalizar el virus, lo rompe, lo inactiva. No lo intoxica, como en general es el mecanismo de muerte por efecto de otros desinfectantes, sino que esto lo que hace es inactivar eléctricamente, es romperlo. ¿Cuáles son las ventajas que tiene este producto que comercialmente se llama Bioplan 250? Tiene un poder de acción fenomenal a lo que tiene que ver con bacterias gram positivas, gram negativas, una gran cantidad de virus, hongos y también las levaduras, las esporas. Es completamente estable, no reacciona ni ante la luz ultravioleta, ni ante el clima, ni con otros productos, es químicamente muy estable. Tiene efecto prolongado, que da una ventaja muy notable por sobre los productos comunes que tenemos de desinfección, como alcohol, hipoclorito, algún amonio cuaternario, inclusive el agua oxigenada. Este efecto prolongado, como son moléculas grandes, son moléculas que una vez que se colocan en la superficie y se secan, persisten, perduran en el tiempo. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, son muy estables. Entonces, la única forma de que esa molécula o esa película desaparezca es nuevamente por acción del agua. ¿Por qué? Porque el Bioplan diluye en agua, o bien porque tuvo acción con microorganismos, la carga viral, que bueno, para eso está el producto, ¿no? No es corrosivo, tiene una toxicidad muy baja, porque se utiliza una concentración muy baja, al 1%. La aplicación es sumamente dúctil, se puede aplicar manualmente, por spray, por fogging, por inmersión. Realmente tiene un abanico de aplicabilidad muy, muy grande. Desde el punto de vista de seguridad, es el elemento ideal porque es realmente de muy bajo riesgo. No es inflamable, no produce dermatitis, no vaporiza, no es volátil, no tenemos que tener condiciones específicas de seguridad para su almacenamiento. Al
tener una dilución tan grande se pueden manejar volúmenes chicos. Desde el punto de vista de logística también no trae mayores problemas ni riesgos. Y tenemos también condiciones normales de almacenamiento. Y como les comentaba, desde el punto de vista de volatilidad, con respecto a los desinfectantes comunes, presenta muy baja volatilidad. ¿En dónde lo podemos aplicar? Bueno, lo podemos aplicar, por ejemplo, en el transporte. ¿En qué transporte? Bueno, están solicitando que justamente todas las reaperturas de actividades tengan transporte propios o hagan un pool de transportes con remises o sistema de combis, etc. Nosotros debemos garantizar que cada dotación de empleados que lleguen en condiciones higiénicas, en condiciones desinfectadas. Entonces, cada vez que la persona, o cada vez que se hace un pool de personas, se puede justamente rociar absolutamente toda puede ser bueno, el ómnibus, la combi, el remis. ¿Por qué? Porque este producto específicamente puede ser usado en todo lo que es alfombras, cortinados, butacas, bueno, pasamanos. Y como les contaba, tiene una acción residual. Esta acción residual puede ser medida cuanti y cualitativamente, porque se utilizan unas tiritas tipo reactivas, tipo de pH, que si viran de color, viran al violeta, están diciendo que hay producto pH-MG libre, con lo cual todavía hay poder desinfectante en acción, con lo cual no sería necesario volver a hacer una desinfección tan profunda, sino sí una sanitización de los elementos de mayor contacto, como podrían ser los pasamanos, por ejemplo. Como les contaba, se pueden colocar en spray, con un aspersor, como el que hoy utilizamos el alcohol en gel, la solución de alcohol y agua, y que cada uno debería tener su aspersor para poder higienizarse y mantener su lugar de trabajo en condiciones sanitizadas. Se puede utilizar fogging. El fogging es una neblina, como en las máquinas de humo de los boliches, una neblina muy, muy finita de partículas de 20, 30 micrones, muy chiquititas, que depende cuál es el carrier que se utiliza, va a subir más o va a subir menos, pero lo que nos garantiza es que en cajón, en escaleras, en barandas, en equipamiento, en absolutamente todos los rincones de una nave industrial, de un vestuario, de un baño, etc., va a llegar producto y va a desinfectar el ambiente. Mopping, como les contaba antes, por inmersión, por lavado. Acá lo único a tener en cuenta en principio es que no hablaríamos de trapeo, porque en realidad el trapo en sí mismo después queda como una especie de caldo de cultivo. Entonces siempre que utilicemos para, mal dicho, trapear una superficie, tiene que ser con algo descartable que después podamos tirarlo, como un papel tisú o algo que se pueda descartar. Podría, por ejemplo, utilizarse, y ya les digo que siempre es en base a lo que tiene que ver, y voy a ir cerrando así podemos entrar a lo que son preguntas, en base a lo que habíamos hablado del análisis de riesgo, trabajar en lo que son los finales de turnos de sanitización. Probablemente el final de turno no sea el turno de 8 horas, sino sea el turno de la semana. Esto podemos revisarlo porque les contaba que el poder residual del pH-MG se puede medir cualitativamente con una cintita reactiva, y eso nos permite tener un buen plan de sanitización y desinfección, teniendo el óptimo costo-beneficio. Y por último, y no menos importante, el desarrollo del plan de emergencia. Tenemos que saber cómo vamos a actuar en caso de que aparezca en la guardia alguien con alguna sintomatología, desarrollen alguien adentro de nuestro establecimiento fiebre o alguna sintomatología acorde con la infección del COVID, y sobre todo el plan de comunicación para con terceros, ya sea sindicato, autoridades, vecinos, centros asistenciales, y esto tiene que ser practicado, tiene que ser entrenado. No podemos dejarlo para último momento porque creemos que los
las fetas del queso suizo o las fichitas de dominó no van a terminar cayendo. Tengamos en cuenta que esto puede pasar y que tenemos que estar que el plan de emergencia tiene que estar absolutamente aceitado, así como todo nuestro sistema de gestión de seguridad y salud que hacemos previo a llegar a una emergencia. Bueno, acá les dejo mis contactos y estoy disponible para cualquier pregunta. Gracias Gaby, gracias Ipa, gracias a todos por haberme escuchado. Muchísimas gracias por el espacio. Buenísimo, Débora. Buenísimo, gracias a vos por tan clara exposición. Acá tengo algunas preguntas que me fueron llegando por privado. Voy con la primera. Se habla mucho del tema de protocolos, planes de sanitización. Hay mucho de psicológico también, digamos, ¿no? Como lo que se dice ser y parecer, ¿no? O sea, me pongo así en las empresas, ¿cómo, digamos, porque vos estabas hablando del bioplan bueno, y otros productos que puede haber en cuanto digamos, a sanitizar, pero también se tiene que ver, digamos, ¿no? Para que la gente también tome conciencia. ¿Cómo se arma ese plan, digamos, de conciencia, pero también con tecnología para que cumpla el efecto? Sí, se tiene que ver y lo que hay que hacer es permanentemente informar a la gente qué es lo que se está haciendo. Por ejemplo, en el comedor, no siempre, por ejemplo, el fogging, que es algo que se ve, porque es una nube de humo, si quieren, como para visualizarlo de alguna manera, no siempre no se puede hacer cada 2 horas, cada 3 horas, porque es inviable eso. Entonces, si estamos haciendo algo que es, por ejemplo, o el mopping, o el spray, o el trapeo, tenemos que informar a la gente qué es lo que estamos haciendo, con qué lo estamos haciendo, preparar las capacitaciones con la gente, las comunicaciones con las personas, involucrar a las personas para que las personas también se empoderen de las soluciones que la compañía está tomando y que no piensen que son soluciones inconsultas, porque generalmente ahí cuando no sabemos por qué se está haciendo lo que se está haciendo, somos reacios a lo que tiene que ver con el cambio, ¿no? Y no somos abanderados de ese cambio que tenemos que propiciar, y sobre todo el de mantener la disciplina, que como les decía antes, es lo más complicado que estamos atravesando en este momento. La carga psicosocial es alta y cumplir con la disciplina real, porque no estamos viendo qué es lo que está pasando, o sea, no sabemos qué es lo que pasa, no se ve contra lo que estamos luchando, entonces realmente es complicado decirle a alguien que haga caso cuando no sabe muy bien por qué tiene que hacerlo. Acá sumo dos preguntas que recibí recién, ¿no? Hay clientes que tienen mucha superficie de alfombras, me imagino también, no sé, en la sala de espera, sillones o lo que fuera. Me preguntan si este producto, el PHMG, puede ser utilizado. Y también sumo otra que me dicen ahí, el tema de aprobaciones. ¿Qué aprobaciones cuenta? Sí, puede ser, se usa en todo lo que es textiles y cuenta con aprobación ANMAT. Tiene aprobación ANMAT y aprobación INAL, sí, está aprobado por entidades argentinas. Aparte de tener estudios en el mundo también, ¿no? Pero tiene aprobaciones aquí a nivel país. Ok. Ahí también había recibido otra pregunta antes vos hablabas del ingreso a las fábricas, los distintos así test que se le hacen. Está el test me preguntaban acá, el de la prueba de olfato. ¿También es algo que se utiliza? Se utiliza también, sí. Lo que se hace en algunos lugares es embeber un hisopo con vinagre de manzana. Y se hace que la persona huela eso, y si la persona no perdió el olfato, que es uno de los síntomas, olfato y gusto, ¿no? Pero se hace con el hisopo de vinagre, sí. Si la persona huele, no perdió el olfato, es síntoma de que no estaría infectada en principio, porque podría ser asintomática también. Pero bueno, en principio se busca presencia de síntomas, ¿no? Acá una pregunta. Para armar ese plan ¿cómo se llama?, de sanitización o que
que para una industria en particular, ¿cómo se debe proceder? Digamos, ¿hay estándares por industria o en general hay normas básicas que hay que cumplir? No, no hay estándares por industria. De hecho, el protocolo de higiene y seguridad habla muy claro de que se tiene que hacer para cada industria en particular. O sea, el protocolo es una guía, pero cada industria en particular tiene que hacer su análisis de riesgo, que es lo que yo les mostraba al principio, y de ese análisis de riesgo va a salir lo que tiene que ver con el plan, no solo de sanitización, sino del protocolo de ingreso, de los protocolos de distanciamiento social, o de barreras físicas que van a tener que imponer dentro de las áreas de trabajo. Todo parte del análisis de riesgo. Y después eso lo que se hace es meterlo dentro de todo lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud que se utiliza en la organización. Ok, perfecto. Acá una pregunta que me parece muy interesante. Cuando hay sistemas de calefacción, recirculación de aire, digamos, en distintos establecimientos, digamos, ¿cómo se puede hacer para justamente minimizar, digamos, y si esta solución puede ser utilizada? Bueno, ese es un tema, porque justamente el protocolo de Nación y la superintendencia lo que dice hoy en día es que la ventilación es una de las fuentes para disminuir la carga del virus dentro de los locales de trabajo. Y habla de la ventilación natural. ¿Por qué? Porque justamente todo lo que son sistemas de aire calefacción central o aire acondicionado, etcétera, todo lo que es el filtro, las tuberías, tienen una cantidad de microorganismos adentro porque no se pueden limpiar por la forma en que están construidos realmente significativo. Entonces, la molécula esta sí sirve para todo lo que es la desinfección. El tema es, bueno, encontrar la manera de limpiar esos ductos, ductos y filtros, etcétera, de una manera correcta, ¿no? Pero la molécula sí sirve para la desinfección de todo lo que tengan ahí adentro, porque no solamente va a haber virus, sino también hay mucho problema de hongos ahí adentro, ¿no? Hongos y levaduras. Me preguntan acá, volviendo al ingreso de la fábrica, digamos, que creo que es la barrera que más hay que cuidar, ¿no? ¿La declaración jurada se pide todos los días o cómo es? ¿Cómo se implementa? Se pide todos los días, sí. Es complicado, sobre todo para empresas que tienen una carga de personal importante, pero sí, todos los días se piden los datos, o por lo menos que la persona complete, que se tome la temperatura, que mira sus probables síntomas al salir de su casa y que ponga en el checklist de ingreso con la temperatura que ingresó, que también se puede tomar, bueno, como les mostraba en la foto, en el ingreso a la fábrica o a la organización, a la empresa, y básicamente le van a preguntar si no ha tenido pérdida de olfato, que también se puede hacer lo del hisopo, le van a preguntar si no presentó fiebre durante las 24 o 48 horas anteriores, pero sí, se hace todos los días al ingreso de del turno, ¿no? Para completar lo ¿cómo se llama? Lo de la transmisión vía sistemas ductos de calefacción, me repreguntan, digamos, si el virus digamos, se recircula, digamos, o circula a través del aire con calor. Me parece que no, un tema más que nada de transmisión de otro tipo de patógenos, ¿no? ¿O cómo sería eso? Sí, como les contaba al principio, esto está en desarrollo, ¿no? Y al principio se hablaba de que 15 grados y el virus se moría, etcétera, etcétera. Ahora están hablando de 60 grados aparentemente. No está muy claro a qué temperatura y también por cuánto tiempo tiene que estar a determinada temperatura para que el virus muera por termólisis. Pero sí, no solamente lo que tiene que ver con sistemas de circulación de aire es específicamente por el virus del coronavirus, sino bacterias, todo lo que tiene que ver con alergias, con todo lo que las enfermedades respiratorias en los cambios de estaciones, tanto en lo que es primavera, verano como invierno, se acrecentan muchísimo porque justamente lo que estamos haciendo es desparramando todo lo que tiene el aire acondicionado dentro de todo el piso, ¿no? Perfecto. Bueno, para dar cierre y cumplir con los horarios, primero te vuelvo a agradecer, Débora, muy claro y
el ida y vuelta siempre de las preguntas es jugoso. Seguro muchos después de terminar van a cuestionar por qué no hice tal o cual pregunta. Ahí están tus datos, o obviamente si no, se pueden dirigir directamente al IPA. Y bueno, y esta charla está siendo grabada, así que también va a estar en LinkedIn del IPA y de Resiliere, seguro. Así que cualquier cosa. Gaby, un dato que me gustaría antes de cortar, ustedes saben que en EPA, en lo que es la Agencia Ambiental de Estados Unidos y también en Brasil, y he leído que aquí en Argentina autoridades del agua también han encontrado presencias del virus en aguas residuales. ¿Qué quiere decir esto? En aguas crudas de efluentes cloacales, no en agua potable, ¿sí? Sí en aguas servidas o en aguas de efluentes cloacales. Y esto lo están utilizando para entender epidemiológicamente cómo se está moviendo el virus en la sociedad, ¿no? En los grupos de poblaciones. Entonces, bueno, algo que antes no se sabía era si esto vivía en el agua o no vivía en el agua. Existe presencia del virus en aguas residuales, para tener en cuenta con los operarios de las plantas de tratamiento de efluentes, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Buenísimo. Buen dato. Nos vamos actualizando todos los días, digamos, de qué pasa con este virus. Así que, Sí. como bien dijiste al comienzo, es algo que quedó para, digamos, independientemente cuando llegue la vacuna, el tema de sanitizar, de desinfectar, es algo que llegó para quedarse. Así que me parece que, digamos, esta charla estuvo muy bien orientada hacia eso, ¿no? Cómo prepararnos para la nueva normalidad, como le dicen. Así que bueno, muchas gracias, Débora, y gracias a todos Muchas por haber... gracias a vos, a ustedes, a todos los que estuvieron, muy, muy amables, gracias. Bueno, hasta luego. Chao, hasta luego, gracias. Chau. Chao.